Nuestra época se precia de ser una época técnica, científica, es decir, profundamente racional. Adorno, junto a Max Horkheimer, porque muchas de las obras importantes las escribieron en colaboración, estudió esta racionalidad moderna y concluyó que sí, que efectivamente los hombres actuales aplicamos la razón, pero en los medios que utilizamos para las cosas. Es decir, una razón instrumental, centrada en cuáles son los mejores medios que hay que buscar para obtener tal o cual fin. Los instrumentos técnicos, los instrumentos científicos, incluso los mecanismos de organización social son instrumentales, están muy racionalmente sirviendo a un fin. Pero ¿es racional ese fin? Esa es la pregunta que se hacen, sobre todo en la obra más célebre, Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer. Es decir, la ilustración, el desarrollo intelectual, la crítica, la ciencia, el abandono de la religión, el abandono de las supersticiones, todo esto efectivamente crea un gran orden racional, pero un orden racional solamente centrado en instrumentos. Cuando llega el momento de los fines, del todo esto para qué queremos buscar, eso sigue siendo irracional. Nuestra sociedad ha llevado al nazismo, ha llevado al estalinismo, es decir, ha llevado a fórmulas que no tienen nada de racionales. Los métodos que se emplearon sí lo fueron. Los métodos instrumentales para obtener el poder, el dominio, el control de la gente, la manipulación de las conciencias, esos sí son métodos racionales, pero todo eso está al servicio de unos fines profundamente irracionales. Eso es lo que denunciaron Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración y es el mensaje central de la Escuela de Frankfurt. Mientras elaboraba con Horkheimer la Dialéctica de la Ilustración, Adorno escribió otros 3 trabajos importantes: La filosofía de la nueva música, El cine y la música y Minima Moralia. Esta última obra, publicada recién en 1951, escrita en forma aforística y bastante influenciada por Nietzsche, ha sido considerada por muchos como su mejor escrito, a pesar de su manifiesto pesimismo. En 1949, Adorno, Horkheimer y otros colegas decidieron regresar a Alemania y reconstruir el instituto en Frankfurt, del que el propio Adorno llegó rápidamente a ser director. Algunos, en cambio, como Erich Fromm, Herbert Marcuse y Franz Neumann, prefirieron quedarse en Estados Unidos. En los años siguientes, Adorno siguió manifestando hostilidad tanto hacia el sistema capitalista como hacia los socialismos existentes. En 1955 apareció su obra Prismas, la crítica de la cultura y de la sociedad. Enunciaba allí que escribir poesía después de Auschwitz se había vuelto imposible, porque la alta cultura no puede estar por encima de las vicisitudes materiales e históricas. A este siguieron otros libros: Disonancias, la música en el mundo administrado, en 1956. Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, también en 1956, y Notas de literatura, 4 volúmenes aparecidos a partir de 1958. Además, Configuraciones tonales, en 1959, Mahler, una fisonomía musical, en 1960, Intervenciones, 9 modelos críticos, en 1963, y muchos otros sobre temas musicales, sociológicos y literarios. Uno de estos textos, La sociología y la investigación empírica, generó importantes debates. Adorno exponía allí que la complejidad del mundo real cuestionaba cualquier metodología descriptivo-explicativa. Las técnicas empíricas podían reflejar algunas verdades limitadas, pero jamás agotar infinidad de tensiones aún no resueltas. En 1966, Adorno publicó uno de sus trabajos filosóficos más interesantes, Dialéctica negativa,
obra en la que desarrolló una dialéctica antimetafísica de la no identidad que rechazaba la reconciliación al modo hegeliano y que, en virtud de tal rechazo, parecía conducir a un callejón sin salida. La dialéctica negativa pretendía exponer lo que siempre escapa a la unidad y omnipotencia del concepto y demostrar así la falacia de la subjetividad constitutiva, que solo encubre una voluntad burguesa de dominio. Al hacerlo, defendía la urticante tesis de que ninguna teoría escapa ya al mercado y que por lo mismo no se trata de agregar una doctrina más a la oferta, sino de ejercer un pensamiento crítico que solo afirma que los objetos no se reducen a su concepto. Por eso, el destino de todo concepto es su agotamiento. La dialéctica, así, libera la no verdad de toda pretendida identidad conceptual. No se trata, sin embargo, de una mera negación irracionalista del concepto. La filosofía debe tratar de ir más allá del concepto, por medio, precisamente, del concepto.